Hola mis amigos, con ustedes está Anita y yo les quiero contar una historia súper interesante, por eso siéntense bien tranquilitos, abran su corazón, sus oídos y escuchen lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Hoy quiero contarles una historia de cómo una vez Amalia con su hermanito tuvieron miedo, pero cómo Dios les enseñó a no temer. Ellos vivían en un país muy hermoso, muy cálido, donde había mares, habían lugares muy hermosos y bueno, prácticamente siempre había calor. Pero una vez, por el noticiero, prognosticaron que iba a venir un ciclón y llamaron a ese ciclón, a esa tormenta, la tormenta del siglo, porque dicen que iban a haber un viento muy fuerte y que iban a haber muchos relámpagos y muchos truenos y dijeron a todo el mundo que tuviera mucho cuidado, que no saliera de la casa, que estuvieran cerrados todo el tiempo hasta que pase este ciclón. Cuando Amalia y el hermanito escucharon esta noticia, van a haber muchos relámpagos y muchos truenos y tenían un poco de miedo. Pero mamá y papá los tranquilizaron con una historia que les quiero contar. Papá, cuando vio que sus hijos estaban un poco temorizados, los sentó en la sala y les empezó a contar una hermosa historia. Eso sucedió en los tiempos de Jesús. Después de llevar un día entero de predicar a la gente y de sanar a los enfermos, Jesús se sintió muy cansado y le dijo a sus discípulos: vamos, nos sentamos en la barca y nos vamos para la otra parte del río. Y bueno, los discípulos prepararon la barca, se sentaron todos juntos, los 12 discípulos y Jesús, y fueron, el tiempo estaba muy bueno, y bueno, ya estaba atardeciendo. Y bueno, como Jesús estaba tan cansado, se durmió. Y bueno, los discípulos no lo tocaban, no le decían nada porque entendían que Jesús estaba cansado porque era una persona. Pero cuando estaban en el medio del mar, ¿saben lo que sucedió? Empezaron a subir las olas y se subió una tormenta. ¡Oh! Que los discípulos todos empezaron a tener miedo y empezaron a gritar: maestro, despierta por favor, porque nos vamos a hundir, porque las olas cerraban y cerraban la barca y las mecían de un lado para el otro. Uy, y el cielo estaba bien oscuro y los relámpagos por todo el cielo y había mucho trueno. Bueno, eso era algo que verdaderamente se veía muy feo. Y los discípulos, como ya les dije, empezaron a llamar a Jesús, a despertarlo, pero Jesús estaba tan profundamente dormido que no sentía nada. Él tenía mucha paz, mucha tranquilidad. Y los discípulos ya lo levantaron: Jesús, por favor, levántate, porque nos vamos a morir. Y Jesús se levantó, miró todo a su alrededor, miró a sus discípulos, se levantó una mano y dijo: calma, tranquilízate. Y así como le ordenó al mar, y el mar enseguida se puso tranquilito, tranquilito. Y los discípulos así, con los ojos bien abiertos. Y de pronto las nubes se fueron y y el sol salió. Pero bueno, ya el sol que se estaba poniendo porque era un atardecer. Los discípulos quedaron así, bien asustados. ¡Wow! ¿Quién es este que aún los mares y los vientos le obedecen? Y Jesús, como es muy sabio y sabe todo, miró a sus discípulos y les dijo: ¿por qué temieron, hombres de poca fe? Y los discípulos se quedaron así como que un poco avergonzados porque tenían miedo. Pero después de esto, Jesús les enseñó que hay que tener fe para no dudar, para no tener miedo, porque todo lo que nos sucede, Dios lo permite con un propósito, sea una tormenta o sea el día soleado y con calor. Cuando Amalia y su hermanito escucharon esta historia, dice el hermanito: bueno, papá, claro, los discípulos aprendieron que tienen que confiar en Jesús, pero Jesús estaba ahí con ellos. Pero cuando venga esta tormenta, Jesús no está aquí con nosotros. Físicamente, Jesús no está. Y la mamá le dice:
Mira, mi hijo, Jesús siempre está con nosotros. Aunque nosotros no lo vemos con estos ojos, Él siempre nos va a cuidar. Y bueno, llega la noche y empiezan los relámpagos por todo el cielo. Ya mamá y papá acostaron a dormir a los niños, a Amalia, a su hermanito, pero el hermanito de todas formas tenía un poco de miedo, que se acostó con su hermanita y dice, yo me quedo contigo en tu cama, por favor. Y bueno, se acostaron los dos juntos, se acurrucaron así y empezaron a ver por la ventana, porque una ventanilla de su cuarto se abrió y estaba así. Y empezaron a mirar. Y el cielo, aunque era noche, estaba tan claro por los relámpagos. Eso eran relámpagos por todos lados y truenos que casi hacían que te quedaras sordo. Y un aire tan fuerte que cuando entraba por los agujeritos de las ventanas o de las puertas hacían un ruido, como si fuera un lobo que se está acercando. Pero Amalia le dijo a su hermanito, acuérdate lo que dijo papá y mamá acerca de la historia de Jesús. No tenemos que tener miedo, porque Jesús está con nosotros. Pero el hermanito de todas formas decía, sí, si Jesús estuviera aquí, Él hubiera levantado la mano y toda esa tormenta se hubiera acabado. Pero dice la hermanita, Jesús está aquí y lo que va a hacer Jesús es que te va a dar el sueño para que duermas como un angelito. Y ya mañana cuando te despiertes, ya no va a haber ningún ciclón, ninguna tormenta, ya verás. Y bueno, los dos empezaron a orar, le dieron gracias a Jesús por la tormenta, por permitirles estar en casa, cuidaditos, tranquilitos, con papá y mamá cerquita. Y los niños se quedaron dormidos como si nada estuviera pasando afuera. Al otro día, cuando se levantaron, ¡wow! Los árboles estaban así caídos por toda la calle y muchas casas estaban sin techo. Pero Dios hizo un milagro que en las casas donde habían cristianos no hubo ningún daño. Así de grande es Dios para con sus hijos. Imagínense, eso fue de grande testimonio para Amalia y para su hermano, que aunque venga la tormenta, no tenemos que tener miedo, porque Jesús nos cuida. Y bueno, mis amigos, con esta historia yo les quiero leer un pasaje de la Biblia, un versículo para memorizarlo y para que ustedes también sepan que no tienen que temer, ¿sí? Dice, el libro de Lamentaciones es el libro que lo escribió el profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 57. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Vamos a leerlo otra vez. Te acercaste el día que te invoqué y dijiste, no temas. Cada vez que invocamos a Jesús, Él con su presencia nos dice, no temas. No temas a la tormenta que viene, que se está acercando. No temas a la tormenta que parece que te va a derrumbar. Porque Jesús está a tu lado y Él siempre te dice, no temas, confía en mí. Y bueno, con esta historia yo les dejo un fuerte saludo, les deseo que el Señor les bendiga grandemente y recuerden siempre que no debemos de temer en ninguna situación porque Jesús está con nosotros. Hasta la próxima.